Bueno, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en este tercer webinar del ciclo Cooperación Internacional como Estrategia para la Integración y Desarrollo Sostenible, hoy con la consigna Financiamiento para un Desarrollo con Inclusión. Como presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Mercosur y Políticas de Integración Regional del Senado de la Provincia de Buenos Aires, quiero agradecerles nuevamente en nombre de los senadores y las senadoras que me acompañan en la comisión, con quienes llevamos adelante esta iniciativa. Este ciclo de conferencias pretende ser un aporte para pensar en esta nueva normalidad que nos surge como desafío y que tenemos que construir en base a valores compartidos y consensos. Hoy nos toca hablar, perdón, ¿se escucha bien? Sí. Me parece que no. Hoy nos toca hablar de financiamiento para un desarrollo con inclusión, un concepto que formalmente abarca todas las iniciativas públicas y privadas para brindar accesos a los servicios financieros a los hogares y las pymes, tradicionalmente excluidos del sector financiero formal, además de mejorar y perfeccionar el uso del sistema financiero para los sectores que ya forman parte del circuito formal. No voy a ocupar el tiempo que tenemos y para el que contamos con la presencia de dos especialistas, de los más destacados que puede ofrecernos nuestro país en la materia. Solo compartir con ustedes la percepción de que la crisis actual y el impacto global que la pandemia está teniendo, no solo en el comercio internacional, sino en todos los órdenes de nuestra vida a nivel individual y social, refuerzan la necesidad de una reformulación de la arquitectura del sistema financiero internacional. Pensemos que, según el Banco Mundial, alrededor de 2.500 millones de personas no utilizan servicios financieros formales y el 75% de los pobres del mundo no acceden a una cuenta bancaria. Solo un dato, pero suficientemente representativo como para poner en evidencia que la inclusión es clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. Creo que todos estamos familiarizados con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, se ha determinado que la inclusión financiera es un factor que propicia 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, permitiendo a los individuos utilizar servicios como créditos y seguros para iniciar y ampliar negocios, invertir en educación o salud, gestionar riesgos y sortear crisis financieras, mejorando así su calidad de vida y sus expectativas de desarrollo. Hoy, la inclusión financiera es una prioridad para las autoridades de los organismos que tienen a su cargo el diseño de las reglamentaciones para el desarrollo a escala global. Desde su vasta experiencia en la función pública y solidez de su formación académica, quienes hoy nos acompañan podrán darnos una visión actualizada e integrar del rol de las instituciones financieras de desarrollo, actores claves para la creación y fortalecimiento de los prestadores de servicios financieros que atienden a los mercados de bajos ingresos. También en la identificación de fuentes de financiamiento internacional y local para las obras de infraestructuras resilientes, la que llamamos infraestructura verde, que adaptamos al cambio climático y que en nuestro país visualizamos en forma incipiente a partir del reciente protocolo de finanzas sostenibles suscrito por 18 entidades bancarias locales. Finalmente, hacer mención a la escala local, municipal, como un objetivo estratégico del financiamiento con inclusión. Los gobiernos locales son la primera línea de abordaje de cualquier problemática social, y los municipios de nuestra provincia y de todo el país han dado muestra de ello una vez más durante esta epidemia. Es el desafío que nos plantea la nueva normalidad, la de integrar el debate, la equidad, la justicia social y el diálogo con la sociedad civil. Desde el Senado provincial tomamos la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una guía para el diseño de la legislación que pueda contribuir a alcanzarlos. Creo que es un horizonte que todos compartimos. Ahora sí, vamos a dar comienzo a este tercer webinar, Transición Efectiva hacia el Desarrollo Sostenible,
Y vamos a escuchar en primer lugar al doctor Cristian Asinelli, quien es el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación. Antes de decirle que Cristian es politólogo por la Pontificia Universidad Católica Argentina, tiene un máster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés y posgrados de Economía Urbana por la Universidad Torcuato Di Tella y Gestión Socio-Urbana por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En 2019 se doctoró en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Martín. Durante los últimos años ha sido director nacional alterno del Proyecto de Modernización del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, subsecretario de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, director corporativo de Desarrollo Institucional de la Corporación Andina de Fomento y presidente de la Fundación Banco Ciudad. Actualmente es gobernador suplente por la República Argentina en la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, gobernador alterno del Banco Africano de Desarrollo y director titular del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata. Es autor de los libros Modernización del Estado Argentino, Política, Gestión y Escenario Profesional, y Buenos Aires, la ciudad que tenemos, la ciudad que queremos. Bienvenido, Cristian, y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, a todo el equipo, a Leticia, con quien voy a compartir hoy esta posibilidad de poder charlar con la cantidad impresionante de gente que han convocado desde la comisión. Así que, en primer lugar, agradecerles por esta oportunidad de poder contar un poco qué es lo que estamos haciendo desde el gobierno nacional con respecto al financiamiento internacional. Como bien vos decías, Adrián, nuestra subsecretaría está en la Secretaría de Asuntos Estratégicos que lleva adelante el doctor Gustavo Vélez. Esta secretaría tiene como misión ver la totalidad de los programas, proyectos en general que lleva el gobierno nacional y ver estratégicamente cuáles son aquellos más importantes desde el punto de vista internacional y nacional en la agenda del presidente, y de esa manera hacerle también un seguimiento. Y además tenemos esta misión que es la de priorizar y trabajar con todos los proyectos de financiamiento internacional de todos los multilaterales de los cuales la nación argentina forma parte. Así que el trabajo que tenemos es bastante grande, especialmente en estos momentos de pandemia. Así que, bueno, le voy a agradecer a tu equipo que vaya pasando la presentación. Si les parece, cuando voy siguiendo les digo que pasen, ya que no la pude tener acá encima. Bueno, buenísimo. Sí, perfecto, la otra, exacto. Bueno, nada, esta de contenido tiene más que ver con dar una idea general de hacia dónde va a ir la charla de hoy. Para dar una idea muy general, no voy a ir en profundidad en ninguno de los temas, pero en qué estado estamos hoy con respecto al financiamiento externo en la República Argentina, quizás haciendo un foco también en la provincia de Buenos Aires, ya que estamos convocados por el Senado de la provincia, y en ese marco, cómo también el financiamiento externo ha ayudado a que la respuesta del gobierno nacional ante la emergencia que nos ha traído la pandemia que hoy todos estamos viviendo y sufriendo, y por eso hoy estamos en esta charla por Zoom y no estamos en el Senado de la provincia de Buenos Aires, pero lo cual también permite que gente que veía en los comentarios de Guatemala o de Ecuador o de diversos países también tengan la posibilidad, por medio de la tecnología, de poder tener una idea de esta convocatoria tan importante que se hace desde el Senado de la provincia, el senador Adrián. Si quieren pasamos a la próxima. Bueno, este es un pantallazo muy general de qué estado estamos hoy con respecto al financiamiento multilateral con los distintos organismos. Como ustedes podrán ver en la filmina, estamos hablando de un monto muy grande, de más de 28.000 millones de dólares, que tenemos con 18 organismos financieros internacionales, que son multilaterales,
y bilaterales. Esto es una diferencia importante, ¿por qué? Porque los multilaterales son aquellos en los cuales la Argentina forma parte, en el cual tenemos acciones, por ejemplo, el Banco Mundial, el BID, la CAF, Fonplata, Banco Centroamericano de Inversiones, FIDA, que trabaja con temas agrícolas, el Banco Africano de Desarrollo, que justamente hoy estábamos teniendo la asamblea anual donde se va a elegir al nuevo presidente. Y después tenemos todos los que son los bilaterales. Los bilaterales son aquellos programas, aquellas instituciones con las cuales tenemos contacto, pero no tenemos capital accionario en esas instituciones. O sea, no tenemos un director o no tenemos participación accionaria. Esto es Agencia Francesa de Desarrollo, los bancos de China como el Exim Bank, etcétera. Toda una serie de instituciones de los países con las cuales tenemos relaciones y también gestionamos proyectos de financiamiento internacional. Y entonces hoy, en el conjunto de ese financiamiento, lo que tenemos es más de 157 operaciones con estos organismos. La mayoría son multilaterales. ¿Por qué? Porque la participación y el trabajo que se viene haciendo con estas instituciones tiene mucho más tiempo en la agenda de la República Argentina, y todo el trabajo con gobiernos bilaterales ha comenzado en los últimos 10 o 15 años. Entonces, si bien el trabajo con los bilaterales desde el punto de vista de la cantidad de proyectos es menor, cuando se hacen estos proyectos generalmente son de altísimo impacto desde el punto de vista económico, porque por ejemplo tenemos financiamiento para grandes obras de infraestructura como la que hacemos con los chinos o con los franceses para temas ferroviarios, temas de energía, etc. Si quieren pueden pasar a la otra. En la próxima, acá tenemos una visión también general de cómo están las aprobaciones con organismos internacionales y cómo están las aprobaciones por las jurisdicciones. Si bien en este momento ustedes ven que el Ministerio de Obras Públicas es un ministerio que tiene muchísimo financiamiento, ¿por qué? Porque tiene Vialidad Nacional, tiene toda la cuestión del Matanza-Riachuelo, tiene aguas argentinas, tiene Lenosa, bueno, tiene una serie de actividades muy pesadas y muy importantes para la reactivación, por lo cual el financiamiento es sumamente importante. El otro, que también tiene mucho financiamiento, es el Ministerio de Desarrollo Productivo, que en los próximos días va a achicar un poco esa torta, porque en este momento, cuando hicimos la filmina, todavía no se había dado el cambio de la Secretaría de Energía, que pasó del Ministerio de Producción al Ministerio de Economía. Entonces, se va a achicar un poco la torta del financiamiento del Ministerio de Producción, porque hay grandes proyectos de energía que, bueno, obviamente pasan al Ministerio de Economía. Y como verán, como les decía antes, desde el punto de vista de las aprobaciones de los multilaterales, el Banco Mundial, que es el BIRF, tiene una participación muy grande junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, y después el CDB es el China Development Bank, que tiene una participación muy grande con muy pocos proyectos. Si sacáramos este financiamiento bilateral, crecería en esta imagen lo que es el financiamiento de CAF, del Banco Mundial, del BID y lo del resto de los multilaterales. Pero como es un dato muy importante de la realidad, lo quisimos presentar de esta manera, si bien a veces es confuso mezclar financiamiento bilateral con financiamiento multilateral, pero desde el punto de vista del porcentaje de dinero que nos puede aportar a los proyectos de desarrollo para la Argentina, es muy grande. Pueden pasar a la próxima. Acá lo que quería hacer es empezar a poner el foco en lo que es el financiamiento de las provincias. Actualmente, desde nuestra oficina, se están financiando a 12 provincias con préstamos por más de 3.400 millones. Y de ese porcentaje, la mitad, un poquito más en realidad, pertenece a la provincia de Buenos Aires, que tiene 15 operaciones en ejecución por más de 1.700 millones de dólares. En la pantalla pueden ver cuáles son las áreas en las cuales estamos trabajando con la provincia, y a la derecha pueden ver dos de las operaciones que ya estamos preparando y que tenemos pensado aprobar en los próximos meses. Una que tiene que ver con cuestiones de seguridad vial,
mejoramiento de rutas, etcétera, y otra más destinada a cuestiones de fortalecimiento de infraestructura educativa, que también es muy necesaria en la provincia de Buenos Aires. La siguiente, por favor. Esto también es solamente a título informativo, porque como sé que muchos de los que están aquí son bonaerenses y quizás les interesaba saber cuáles son aquellos programas, proyectos con los que la provincia de Buenos Aires está trabajando con financiamiento internacional. Acá hay un listado de aquellos proyectos que se venían realizando y los que vamos a empezar a trabajar. Obviamente esto después se los puedo pasar, con lo cual no me voy a detener en especificar cada uno de los problemas en particular, porque ocuparía un montón de tiempo y le quitaría a Leticia, que va a ser muy interesante la exposición que nos va a brindar. Donde quería también poner un poco el foco con el punto de vista del financiamiento externo y la respuesta que ha tenido el gobierno. Nosotros rápidamente, obviamente cuando empezamos el gobierno el 10 de diciembre, teníamos un plan de cómo íbamos a llevar adelante el financiamiento, cuáles iban a ser aquellas áreas prioritarias para pedir financiamiento y que ese financiamiento sea más competitivo, pudiera capitalizar mejor el dinero que entra al país, catalizar otros recursos con el sector privado, con las universidades, con los municipios, con las distintas provincias, pero a partir de marzo tuvimos que rápidamente también adecuarnos a la situación que están viviendo todas las provincias, todo el país y el mundo en general, y tuvimos que trabajar con una serie de créditos muy específicos para poder atender la pandemia. Y logramos algo que para nosotros es un orgullo, para todo el equipo que trabaja en la Secretaría y en la Subsecretaría, que es que teniendo en cuenta la emergencia, logramos bajar los tiempos de aprobación de los créditos. Esto es, desde el día que se prioriza un proyecto, que el secretario de Asuntos Estratégicos dice, esto es un proyecto que se va a hacer y que va a tener financiamiento internacional, pasando por la negociación del proyecto, el armado, la aprobación en el organismo internacional, el decreto, la firma del contrato. Para este momento muy particular en el que estamos viviendo, logramos bajar los tiempos de 360 días a 91 días, lo cual nos ayudó muchísimo a rápidamente poder atender la emergencia y poder trabajar con operaciones por más de 1.700 millones de dólares, como les decía, que nos van a ayudar y nos están ayudando a poder atender la emergencia que estamos viviendo. Esto para hablar de números grandes, pero también podemos hablar de números más chicos que tienen que ver con cuestiones de cooperación internacional desde el punto de vista de operaciones no reembolsables. Ahí también rápidamente fuimos a buscar a distintas instituciones de financiamiento internacional y pudimos conseguir recursos para, por ejemplo, financiar a la Universidad de San Martín y unos test rápidos que han desarrollado para detectar COVID, lo mismo al CONICET y al Ministerio de Ciencia y Tecnología para un proyecto similar. Hemos conseguido fondos de Fonplata para cuestiones que tienen que ver más con alimentación. Ayer recibíamos una donación que gestionamos ante el Banco Centroamericano de Desarrollo de 27.000 kits de detección del coronavirus que han ido directamente al Malbrán. Estamos trabajando, bueno, y lo decía Adrián al principio, la importancia que tiene la cuestión de la inclusión financiera. Estamos trabajando en una cooperación con el Banco Nación para poder ayudar a generar más espacios de inclusión y educación financiera en dos sectores muy específicos, en los adultos mayores y en los sectores más vulnerables, especialmente en este momento donde el Banco Nación y otros bancos también han tenido que trabajar fuertemente en cuestiones como la IFE, los ATP, etcétera. Entonces, esa inclusión de muchísima gente al sistema financiero también requiere de un apoyo por parte del Estado, y bueno, el trabajo con distintas organizaciones multilaterales también nos ha permitido hacer eso.
creo que, bueno, ya están en la próxima filmina. Acá está el listado de los préstamos que en estos 3 meses, 4 meses, estuvimos trabajando para poder ayudar a conseguir financiamiento para que las distintas áreas del gobierno nacional pudiera actuar. Y como ustedes verán, es en áreas absolutamente diversas, de cuestiones de desarrollo productivo, que seguramente Leticia hablará, con respecto a un crédito que ya hemos aprobado y que está por salir el decreto para la reactivación del sector productivo, apuntando al financiamiento para pequeñas empresas y para microempresas, para que puedan tener la posibilidad de volver a la instancia de financiamiento pre-COVID y no tener que pasar momentos de penuria, de angustia y poder sostener la actividad. Este va a ser un programa que va a tener un altísimo impacto en todo lo que es el país. Está diseñado de esa manera para que más de 30.000 pequeñas y medianas empresas puedan acceder a este financiamiento. Pero también buscamos financiamiento para el Ministerio de Salud, para poder hacer todas las compras necesarias con respecto a equipamiento, vacunas y todo lo necesario para poder atender la emergencia, pero también hemos trabajado con desarrollo social, con el Plan Nacional de Argentina contra el Hambre, con el Ministerio de Obras Públicas, con el que trabajamos muy bien para hacer los hospitales móviles que se han visto en distintas partes de la provincia de Buenos Aires y del país. Hemos trabajado también con 2 provincias, con Chaco y con Salta, para fortalecer su sistema de salud. A través del Ministerio del Interior hemos trabajado para lograr financiamiento rápido y efectivo para los municipios y para las provincias. Bueno, y así una serie, como les decía recién, de proyectos que tienen como fin específico poder paliar la situación en la que estamos viviendo, y esto se ha hecho con, obviamente, el trabajo de todo un equipo, no solamente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, sino de cada uno de los ministerios. Estos son horas y horas de trabajo. Imagínense, proyectos que antes tardaban más de 360 días en aprobarse, estamos haciéndolo en 90 días promedio. Eso implica que la cantidad de horas se ha traído de una manera abrupta, y el trabajo que está haciendo todo el gobierno nacional junto a los distintos ministerios y a las distintas provincias es fuertísimo. ¿Pueden pasar a la próxima? Bueno, acá también hay una serie de información sobre algunos de los proyectos enfocados específicamente en la provincia de Buenos Aires y que tiene que ver con asistencia médica, sanitaria, al personal de emergencia, los módulos hospitalarios que se han instalado en la provincia de Buenos Aires, bueno, en Loma de Zamora, Almirante Brown, Florencio Varela, etc. Si quieren pasamos a la otra. Esto también son otro de los proyectos que estamos trabajando para poder fortalecer todo el equipamiento médico para el Hospital Néstor Kirchner, para el Favaloro. Estamos trabajando también en nuevos programas con el Banco Centroamericano para toda la emergencia carcelaria y poder hacer ese tipo de hospitales. Bueno, la verdad que el trabajo que se ha desarrollado en los últimos meses ha sido muy intenso y nos ha permitido poder, obviamente con los problemas que todos los países de la región tienen, atender esta problemática, pero claramente podemos decir que lo pudimos hacer por la decisión del presidente de la Nación de tener una cuarentena muy adelantada. Nos ha dado la oportunidad de poder prestar en condiciones todos los servicios que se requerían, especialmente desde el punto de vista de la salud, y poder estar en una situación en la cual cualquier persona que necesite atención médica esté en condiciones de recibirla de la mejor manera posible. Hemos visto situaciones muy difíciles en otros países de la región, otros países hermanos, que han vivido, por no haber tomado las decisiones que ha tomado el presidente de la Nación, han vivido situaciones que habrán visto en los medios de comunicación o en las redes sociales sumamente complicadas. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, estos son también más, esto después les puedo pasar la filmina para que ustedes tengan la información de todos aquellos programas que hemos ayudado a trabajar para que la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito de nuestro país, también pudiera atender la emergencia de manera eficaz, efectiva.
Y en la próxima filmina, para ya ir cerrando y dejarle lugar a Leticia y su presentación, quizás hacer un cierre que tenga que ver con un poco cuál es la mirada que nosotros tenemos y que tiene que tener este nuevo enfoque sobre el financiamiento internacional, sobre la cooperación internacional, teniendo en cuenta y aprovechando lo malo de la pandemia, también nos ha dado una visión de muchas cosas que se pueden mejorar. Esto de que antes se tardaba 360 días en aprobar un crédito y ahora lo podemos hacer en 90, quiere decir que hay toda una burocracia de los organismos multilaterales de crédito que muchas veces va con tiempos distintos a los tiempos que necesitamos de los distintos gobiernos. Y la verdad que esta situación de emergencia ha demostrado que se pueden hacer las cosas más rápido y también bien, porque la calidad de los proyectos que hemos aprobado es la misma de los proyectos que se aprobaban antes. Es más, podríamos decir un poco mejor, porque también a pedido del presidente de la Nación hemos integrado a cada uno de los proyectos cuestiones de evaluación para poder hacer seguimiento y de alguna manera hacer líneas de base que nos permitan después evaluar cómo se utilizó ese dinero que después pagamos todos los argentinos porque termina siendo financiamiento externo. Mucho más barato que si saliéramos al mercado con tiempos muchísimos más largos de pago. Ustedes imagínense que cuando hacemos un crédito con organismos multilaterales, tenemos 5 años de gracia, después se pagan entre 15 y 20 años. Entonces toda esa movilización de recursos, que es muy importante, también es fundamental que lo enfoquemos en cuestiones que nos hagan crecer y nos ayuden a ser competitivos. Por eso ahora estamos trabajando también en toda una agenda de proyectos con los organismos multilaterales que tienen que ver con cuestiones de industrias 4.0, nuevas tecnologías, etcétera. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, hace poco tuvimos un encuentro con el intendente de La Matanza y con la ministra también de La Matanza, para poder incorporar todo un gran trabajo que hace La Matanza en cuestiones de ciencia y tecnología en un gran polo que tienen proyectado hacer. Bueno, y así tenemos una cantidad muy grande de proyectos. Pero para ir cerrando, ¿qué creemos nosotros que tiene que tener como mirada estos nuevos organismos multilaterales en esta nueva normalidad que va a venir en el futuro? En primer lugar, creemos que tienen que cumplir un rol anticíclico. ¿Por qué? Porque en situaciones de emergencia de distintos países, ya sean económicas o lo que fuera, o crisis como la que estamos viviendo ahora, estos bancos de desarrollo necesitan tener la capacidad de financiamiento para rápidamente poder atender las necesidades de los países. Desde cuestiones que tienen que ver con el turismo, por ejemplo, que se ha caído a nivel mundial, nos ha pasado no solamente a nosotros, sino a todos los países, hasta el financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, para los comerciantes, para todo un sector de la sociedad que de la noche a la mañana ha visto que sus ingresos han caído abruptamente. Pero también, en segundo lugar, tienen que tener un rol central en lo que respecta a la integración regional y global. Nos tienen que ayudar financiando la integración, no solamente física, sino también institucional. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a traer buenas prácticas, a traer nuevas tecnologías que se usan en otros lugares del mundo y que nos pueden ayudar estas instituciones, y este es un tercer punto, como plataformas para el desarrollo, nos pueden ayudar a utilizar todas estas nuevas tecnologías de manera de poder llevarlas a implementarlas en cada uno de los países. Esto tiene que ver no solamente con cuestiones ambientales, de transporte, etcétera, sino también con lo que es la transferencia de tecnología. Estoy hablando en esto de blockchain, big data, inteligencia artificial, todas estas cuestiones que la pandemia claramente nos ha puesto en una situación de tener la necesidad de utilizarla mucho antes de lo que quizás todos nosotros creíamos que íbamos a hacer. Estamos viendo, como decíamos al principio, ya para ir cerrando, esta charla la hubiéramos hecho seguramente en el Senado bonaerense, en un lugar muy lindo,
etcétera, la estamos haciendo a través de Internet. Hoy nosotros estamos trabajando desde nuestras casas, haciendo teletrabajo. Esto que se iba a venir en los próximos 10 años, se nos vino abruptamente en 3 meses. Entonces, las plataformas de desarrollo que nos pueden brindar los bancos multilaterales para financiar la cooperación, para financiar el desarrollo, tienen que ver mucho con esta conexión de la utilización de las nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a mejorar y muy rápido la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Y bueno, y ahora sí, para cerrar, había puesto una frase del Papa Francisco, que bueno, creo que ha sido también una guía en toda esta crisis que tiene que ver con lo que nos está pasando, y que hoy dice que hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas, pero esa normalidad, entre comillas, dice el Papa, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo y creo que nosotros como hacedores de políticas públicas tenemos esa responsabilidad. Así que bueno, muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido y haber sido demasiado largo con mi presentación. Muchísimas gracias, Cristian. No, la verdad que ha sido un lujo escucharte y bueno, como decía el Papa Francisco, tenemos una gran oportunidad a partir de esta nueva normalidad y resaltar lo que hablabas vos, la importancia del financiamiento y la cooperación internacional en este momento, y en particular con organismos multilaterales de créditos y bilaterales, por la tasa conveniente que están teniendo y los plazos, ¿no? Atentos que son obras y proyectos de mediano y largo plazo, como vos enumerabas, y para nuestra provincia son la cuenca del río Salado, que es la última etapa, el río Reconquista, el río Colorado, que hace poquito hemos tratado en ambas cámaras, pero acá en el Senado, y hemos debatido y discutido ambos bloques y hemos autorizado el endeudamiento teniendo en cuenta entre todos que es para beneficio de todos y todas las bonaerenses. Y en función del fortalecimiento también del sistema de salud y de educación, que sin lugar a dudas generan una gran inclusión. Y puntualmente, bueno, soy testigo del financiamiento también en el tema de salud, por la velocidad que se construyeron los hospitales modulares. Lo he visto en mi querida Lomas de Zamora, que en muy poco tiempo de un lugar que era tierra, pasar a ver una platea y luego montado un hospital. Pero quiero hacer principal hincapié en lo que vos dijiste, pero que a lo que nos tocó a lo mejor gestionar en distintos roles durante nuestra historia política y de gestión, bajar de 360 días a 91 días la gestión de los créditos internacionales con estos organismos, que siempre fue bastante burocrática y para la Argentina bastante difícil en todas sus etapas de acceder. La verdad que es un logro increíble, y bueno, felicitaciones a todo el equipo por lograrlo, y también a los organismos internacionales por aportar lo suyo para poder llegar a bajar en tanto tiempo, más en estos momentos de pandemia donde la crisis sanitaria no podía esperar. Así que muchísimas gracias y muy oportuna y muy importante tus aportes. Ahora sí, vamos a escuchar a la licenciada Leticia Cortese, quien es subsecretaria de Financiamiento y Competitividad, PYME, del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Antes de decirle que Leticia es licenciada en Administración por la Universidad Nacional de Cuyo, diplomada en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional de la Universidad Champagnat, y tiene maestrías en Política y Gestión Local por la Universidad Nacional de San Martín. En el ámbito académico ha participado además de programas Jóvenes de la UNASUR por una economía social y para la integración regional, y 300 jóvenes y 25 universidades para un desarrollo con ética de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido docente en la Cátedra de Administración y coordinadora del programa Prácticas Socioeducativas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Asesora en el Consejo Deliberante de San Martín, en Mendoza, y directora de apoyo a la comunidad en los Ministerios de Seguridad de esa provincia. Leticia es además una de nuestras promotoras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una iniciativa del Senado de la provincia de Buenos Aires. Licenciada, la escuchamos. Bueno, buenas tardes.
a todos y a todas. Muchas gracias, Adrián Santarelli, por la invitación a este evento. Un placer, bueno, compartirlo con Cristian Asinelli, con quien, como bien él comentaba, venimos trabajando en varias líneas que nos posibilitan acercar el financiamiento y en buenas condiciones para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Como bien decís, bueno, también he tenido la oportunidad de participar en alguna otra instancia de actividades que han promovido desde este Senado en busca del desarrollo sostenible, así que bueno, un honor estar acá en esta instancia participando desde este lugar. Les comento un poco en lo que yo me voy a focalizar. En primer lugar, la idea es poder brindarles un marco general de cómo se vincula el trabajo que realizamos desde la Subsecretaría de Financiamiento y Competitividad PYME del Ministerio de Desarrollo Productivo con los objetivos de desarrollo sostenible y con sus metas. La idea es luego comentarles sobre algunos instrumentos y medidas concretas en las que trabajamos en pos de un financiamiento para el desarrollo con inclusión. En tercer término, hablarles sobre, bueno, algunos de los programas con financiamiento internacional y haciendo foco en algunos aspectos específicos vinculados a la sostenibilidad. Y bueno, por último, mi idea es comentarles sobre, bueno, algunos desafíos que tenemos dentro del área. Pasemos a la siguiente. Sí, para hacer algún repaso de los objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, seguramente la mayoría de quienes están acá presentes los conocen, pero bueno, sobre todo comentarles cuáles son aquellos que por ahí nos tocan más directamente desde nuestro trabajo cotidiano. Sin dudas, el principal tiene que ver con el objetivo de desarrollo sostenible que nos plantea la necesidad de generar un crecimiento económico inclusivo y sostenido, que pueda mejorar el progreso, crear empleos y mejorar los estándares de vida. ¿Sí? En ese sentido, las distintas metas que plantea ese objetivo, como por ejemplo la necesidad de promover algunas políticas públicas que apoyen actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, los emprendimientos, la creatividad, la innovación, fomentar la formalización y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, y el acceso a los servicios financieros, claramente son metas que nos atañen en nuestra actividad cotidiana, así como también trabajar en poder fortalecer cuál es la capacidad de las instituciones financieras nacionales para mejorar el acceso a los servicios bancarios y financieros para todas y todos. En este sentido, bueno, comentarles desde que iniciamos la gestión, las primeras medidas que tomamos a raíz de las prioridades que marcó el presidente Alberto Fernández, tuvieron que ver con poder generar un cambio de rumbo y de prioridades respecto de las que venían funcionando, y en ese sentido nosotros tomamos a la producción y al trabajo como ejes claves en el desarrollo nacional. Si ustedes recordarán, las primeras medidas que se tomaron tuvieron que ver con la Ley de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva, donde esa ley estuvo muy vinculada a poder generar alivio a las pymes a través de un plan de moratoria muy importante, que de hecho en el día de hoy se amplió nuevamente para otros actores, pero que sigue teniendo un componente pyme fundamental, y también la posibilidad de reconstruir el crédito a tasas accesibles y generar esquemas de financiamiento con alcance a diversos sectores productivos y a regiones del país. Vino, digamos, luego de nuestro breve inicio de gestión, esta situación de pandemia y de crisis internacional que estamos atravesando, y bueno, a partir de esta situación inédita pusimos en marcha un paquete de medidas integral de diseño progresivo, digo, también con mucho foco en lo que son las pymes, beneficiando en mayor medida a mujeres, a jóvenes, a trabajadores de áreas que tienen un mayor índice de necesidades, como es el caso del NOA y del NEA, siempre también con el objetivo de preservar lo que es el trabajo y la producción,
y poder sostener las capacidades productivas y el capital de las distintas organizaciones. Sin dudas, en este marco, el programa ATP, que es Asistencia para el Trabajo y la Producción, fue uno de los programas más importantes, digamos, quizás de los que más alcance ha tenido en la historia, digamos, de nuestra economía argentina, obviamente en consonancia con una de las crisis mundiales más importantes que estamos atravesando, y este programa, digamos, lo que nos permitió es generar un paquete integral de beneficios que pudiera llegar a todos los sectores, ¿sí? Por un lado, lo que tenía que ver con el IFE, el ingreso familiar de emergencia, poder llegar a los desempleados y trabajadores informales, a través del ATP poder llegar a trabajadores y al empleo privado formal, y a través del crédito para monotributistas y autónomos, llegar a un sector intermedio de profesionales y de pequeños comerciantes y autónomos. Estas medidas llegaron a una cantidad muy grande de personas y representaron, digamos, hasta hace unos días, el 5,2% del PBI. Y en términos de financiamiento, también hemos puesto en marcha medidas muy importantes. Cuando nosotros asumimos el gobierno, las tasas a las cuales se financiaban las pymes eran tasas del 90 o del 100%, y en este tiempo se lograron financiar y destinar 380.000 millones de pesos para que pymes se pudieran financiar a tasas del 24%, lo cual, digamos, son números, digamos, muy novedosos respecto de todo lo que venían. Sigamos en la anterior un ratito más. Ahora nos viene, digamos, toda una etapa que tiene que ver con la pospandemia. Obviamente seguimos necesitando trabajar en medidas de emergencia, porque todavía algunos sectores siguen, digamos, estando en crisis, pero tenemos también la necesidad de empezar a pensar en cómo trabajamos frente al desafío que tiene que ver con la reactivación. En este marco, los Objetivos de Desarrollo Sostenible también tienen metas con las cuales coincidimos, donde nos plantean la necesidad de poder generar niveles más elevados de productividad económica mediante la modernización tecnológica, la innovación, centrándose en valores, en añadir valor a la productividad de nuestro país, y también, digamos, un gran desafío que tiene que ver con generar una mejora en los métodos de producción y de consumo, y poder desvincular de algún modo el crecimiento económico con lo que tiene que ver con la degradación del medio ambiente. ¿Sí? Nosotros, dentro de los desafíos que plantea en forma constante nuestro ministro Matías Culfas, uno de los principales tiene que ver con poder modificar la estructura productiva que tiene nuestro país, la necesidad que tenemos de poder agregar más valor en origen, de poder exportar más, de poder incorporar tecnología en la producción. Necesitamos sinceramente que nuestro país pueda dar un verdadero salto productivo, que podamos incrementar la cantidad de exportaciones y a la vez todos estos cambios poder hacerlos incorporando no solo la dimensión verde, sino también lo que tiene que ver con la agenda de género, y poder llegar también a todo el entramado productivo de nuestro país. Ahora sí, vamos a la siguiente. En lo que tiene que ver con el sector pymes, sin duda es un sector muy importante en lo que tiene que ver con el tejido de nuestro sistema productivo. Nosotros consideramos que las MIPYMES van a ser las grandes protagonistas de esta reactivación productiva. Representan el 99,5% de las empresas del país, y a la vez son grandes generadoras de empleo, representando el 73% del empleo. Todas estas medidas, digamos, que nosotros necesitamos avanzar, es imposible hacerlas sin un financiamiento que las acompañe. Para dar estos saltos es necesario que podamos poner en marcha esquemas de financiamiento que les garanticen a las pequeñas y medianas empresas poder acceder a los cambios que se necesitan. Vamos a la siguiente. Otros de los objetivos de desarrollo sostenible que también nos atraviesan, y en este caso
en forma transversal, tienen que ver, digamos, por un lado con la igualdad de género, ¿no? Este derecho fundamental que es necesario para que podamos construir mejores sociedades. Por un lado, digamos, la necesidad de poder asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en los distintos lugares para la toma de decisiones. En ese marco, digamos, comentarles que a raíz de un informe que sacó recientemente el BID, que se denomina Género y Acceso al Financiamiento Empresario en la Argentina, por un lado, digamos, una de las cosas que se detectan en este informe tiene que ver con que la brecha de género es bastante grande en materia de acceso a cargos directivos. En el país, solo el 8,5% de las pymes tienen propiedad mayoritaria en manos de mujeres, ¿sí? Y esto, bueno, crece un poco más a medida de que las empresas en realidad son un poco más pequeñas, es decir, en los tramos menores de las empresas, como en el caso de las microempresas, el número de mujeres que está a cargo es de un 25,6%, digo, con lo cual tenemos, digamos, un gran desafío en ese marco respecto de quiénes son los que lideran. Digo, también nos pasa a nosotros en distintas reuniones que tenemos con diversos actores económicos, distintas cámaras empresariales, o cuando tenemos reuniones con el sector financiero, donde, bueno, mayoritariamente esos lugares están ocupados por varones, y en este sentido nosotros tenemos desafíos para trabajar en eso. Por otro lado, otra de las metas de este objetivo número 5 plantea, digamos, la necesidad de otorgar a las mejores igualdad de derechos en el acceso a recursos económicos, a la propiedad, y entre otros también a los servicios financieros. Y respecto de este punto, también nos encontramos con que nuevamente hay una brecha de género, porque bueno, solamente el 20,5% de las empresas lideradas por mujeres utilizan créditos bancarios para financiar las inversiones, mientras que en el caso de los hombres este número asciende al 42,9%. Digamos, mientras mayor es la empresa, menos acceden en este caso a los créditos. Y respecto de lo que tienen que ver con las restricciones financieras que evidencian a la hora de poder acceder a los créditos, se estima en Argentina que un 17% de empresas lideradas por hombres tienen estas restricciones, mientras que en el caso de mujeres ese número asciende a un 60%. Entonces esto claramente nos marca a nosotros la necesidad de poder trabajar en forma transversal en abordar estas brechas que existen, tratando de generar, digamos, políticas que sean diferenciales para atender estas situaciones. Vamos a la siguiente. Respecto del ambiente, uno de los ODS nos plantea la necesidad de generar nuevas prácticas de sostenibilidad ambiental, y también la necesidad de cambiar nuestros patrones de consumo. En este caso, digamos, para nosotros también esto es fundamental poder lograrlo. Nuestro ministro plantea la necesidad de poder generar y trabajar en lo que se denomina el nuevo Green New Deal, donde, digamos, tenemos ahí una necesidad de poder trabajar en cómo reestructurar el aparato productivo y a la vez hacerlo más compatible con el ambiente. En este sentido, hay una agenda muy interesante de trabajo en lo que tiene que ver con energías renovables, lo que tiene que ver con electromovilidad, ¿sí? Y cómo vamos también trabajando en lo que tiene que ver con la transición de producción de combustibles fósiles a otro tipo de energías que se van utilizando. Pasemos a la siguiente. Bien. Y también, digamos, otros objetivos que nos cruzan transversalmente tienen que ver con la necesidad de generar distintas alianzas y el diálogo y coordinación para poder trabajar de respecto al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso hay una articulación conjunta, no solo con los organismos
de cooperación internacional, sino también con distintos organismos del Estado, con gobiernos locales, con sectores empresariales y con distintas instituciones del sector financiero o instituciones de tipo académica. Pasemos a la siguiente. La que sigue, bueno, ahora mi idea es comentarles, digamos, cómo trabajamos todo esto. Lo hacemos a través de distintos instrumentos vigentes que tenemos dentro de la Subsecretaría de Financiamiento y Competitividad PYME, que nos permiten mejorar el acceso y las condiciones a financiamiento. Por un lado, lo que tiene que ver con garantías para poder acceder a los créditos. En este sentido, nosotros somos autoridad de aplicación del régimen de sociedades de garantía recíproca, que facilitan, digamos, estas sociedades el acceso a las empresas a créditos en mejores condiciones, y también contamos con un fondo de garantías, que es el Fondo de Garantías Argentino, más conocido como FOGAR, que si bien en los últimos años venía con un nivel muy bajo de apalancamiento y de fondeo, en los últimos meses vinculados a la pandemia hemos logrado que este fondo pueda tener un protagonismo mucho mayor, y hoy en día se ha convertido en protagonista de grandes de las políticas que estamos llevando adelante para llegar a las pymes en el marco de este contexto, que bueno, ahora les voy a mencionar en un rato algunas específicas. Y también articulamos con lo que son los fondos públicos de garantías que corresponden a las provincias, buscando de algún modo, desde nuestro propio fondo, tratar de reafianzar sus operaciones y poder fortalecerlos para que puedan llegar a más empresas. También buscamos promover el acceso al mercado de capitales de las pequeñas y medianas empresas. De por sí, el acceso de las pymes al financiamiento es dificultoso, en el mercado de capitales mucho más, porque es un sector que suele ser bastante desconocido para las pymes y que muchas veces necesitan quizás de recursos, de más expertise en sugerencias como para poder vincularse con este mercado. Nosotros en este sentido trabajamos en conjunto con CNB y generamos también algunas medidas a través de nuestros fondos para poder ayudar a las pymes a darle liquidez a estos instrumentos que ponen en el mercado de capitales. Otro instrumento de financiamiento que tenemos es la factura de crédito electrónica, que en forma reciente el Ministerio, la Secretaría PYME pasó a ser autoridad de aplicación de este régimen y que permite financiar a aquellas pymes que tienen un vínculo comercial con empresas grandes, ¿sí? Y después, bueno, a través del FONDEP, que es el Fondo de Desarrollo Productivo del Ministerio de Desarrollo Productivo, trabajamos con distintas medidas. Una de ellas tiene que ver con la bonificación de tasas, que permite bajar el costo del financiamiento que hay dentro del financiamiento generalmente bancario, que es donde bonificamos tasas, y también con distintos créditos directos que posibilitan a las empresas que a veces no tienen condiciones para acceder quizás a una institución bancaria a solicitar un crédito, que lo puedan hacer directamente al Ministerio de Desarrollo Productivo. Pasemos a la siguiente. Una más. Bueno, algunas de las medidas concretas que trabajamos para fortalecer la inclusión financiera de las pymes. Una de ellas es la línea Mi Pyme Plus. A través de un trabajo en conjunto con el Banco Central nos encontramos de que había un gran número de empresas que nunca habían accedido al crédito, no solo en esta etapa reciente, sino que en toda la vida de la empresa. En ese sentido, bueno, pudimos generar una línea de financiamiento a una tasa del 24% y con el respaldo de nuestro fondo de garantías para que esas empresas, en este caso micro y pequeñas, puedan acceder a estos créditos de forma mandatoria, es decir, que en este crédito los bancos, al estar las pymes en un listado que nosotros disponibilizamos, si la empresa lo requiere y cumple con una serie de requisitos, debe facilitarle el acceso al crédito. Generalmente estas empresas que nunca han accedido son las que mayores dificultades tienen, y en ese sentido para nosotros era fundamental hacerles llegar el crédito, sobre todo en un contexto de tanta adversidad
como es el de la pandemia que hemos estado atravesando en los últimos meses. Pasemos a la siguiente. Otro sector, la anterior, se pasó una. Otro sector que ha tenido históricamente muchísimas dificultades para acceder al financiamiento tiene que ver con el sector de economía social y solidaria. En este marco generamos también una línea especial para lo que son las cooperativas de trabajo y distintas empresas recuperadas. En este caso, bueno, lo que hicimos fue destinar no solo garantías para que estas empresas puedan acceder a los créditos, sino también bajar su costo a través del instrumento de bonificación de tasas y a través de un trabajo articulado con el INAES y con el Banco de la Nación Argentina, poder generar un mecanismo para que estas cooperativas no sean rechazadas en el sistema bancario, sino que puedan llegar efectivamente a poder tener un crédito. Todas estas líneas que les comento claramente contribuyen al eje que les mencionaba al principio, de fomentar el trabajo decente y el crecimiento económico, pero sin dudas también en estos casos tienen un foco muy importante en poder contribuir a la reducción de las desigualdades, a poner fin a la pobreza y a otro de los objetivos de desarrollo sostenibles que entendemos que son claves. Pasemos a la siguiente. Bien, una de las líneas fundamentales de créditos directos que pusimos en marcha en el marco de la pandemia tuvo que ver específicamente con poder ayudar a financiar aquella producción de insumos, equipamientos o desarrollos tecnológicos que estábamos necesitando poder fabricar y producir en nuestro país en el marco del COVID-2019. En este marco generamos una línea de créditos muy accesibles al 12% para distintos tipos de empresas, para que pudieran, digamos, poner en marcha estas actividades productivas que son sumamente importantes en este tiempo para poder abastecer y para poder brindarle salud a la población. Teníamos un videíto cortito respecto de este tema, no sé si lo podemos proyectar y después volvemos a esta filmina. La verdad que nos ha generado un gran trabajo poner en marcha estos créditos, pero bueno, estamos sumamente contentos porque sin dudas nuestro país en este momento ha podido generar una serie de insumos que no, digamos, no los tenían o no los tienen en muchos países. Tuvimos que importar de urgencia algunas líneas de producción para poder hacer barbijos, o en algunos casos, y la verdad que, bueno, a través de todo el apoyo que se le brindó a la industria de la salud, ha venido funcionando bien. Hoy no tenemos problemas de desabastecimiento, y de hecho lo que pudimos hacer es poder ponernos a punto en producir, en el caso, por ejemplo, de respiradores artificiales, la cantidad que necesitábamos en el país, y hoy en día algunas empresas inclusive ya están exportando al mundo, por ejemplo, en el caso de respiradores. Vamos, si quieren, ahora sí con el video. Argenomics es una empresa biotecnológica dedicada a la medicina de precisión, donde hacemos desarrollos de kits para diagnóstico, para las enfermedades oncológicas. y a partir del advenimiento de la pandemia hemos desarrollado un test de real-time PCR que permite la detección de coronavirus en pacientes infectados. es el primer kit de diseño, desarrollo y fabricación nacional. A partir de la muestra de hisopado se hace una extracción de ARN y eso nos da más o menos en una hora y media el diagnóstico del paciente para saber si es positivo o negativo. La capacidad de producción de los kits es de 100.000 test semanales, lo que nos da la posibilidad de suministrar a la red de 238 laboratorios públicos privados del país, como también exportar al exterior. Estamos muy contentos de saber que vamos a hacer un aporte a la situación pandémica de la Argentina. Porque habla de las potencialidades de nuestro país, de que cuando los argentinos nos unimos y trabajamos por un objetivo común, logramos desarrollos que sirvan a nuestra sociedad. Bien, bueno, eso es una muestra de uno de los tantos proyectos que tenemos el lujo de tener en nuestro país y bueno, de poder haberlo financiado con recursos genuinos, ¿no? En este caso, recursos que forman parte del presupuesto. Pasemos a la siguiente.
Ahí habían, digamos, otros ejemplos. Hemos financiado, digamos, kits, respiradores, los primeros barbijos, cuando al principio, digamos, era todo un problema poder tenerlos, producción de desinfectantes, satinizantes, robot, aplicaciones, bueno, una serie de desarrollos muy interesantes de nuestro país, y que, bueno, hoy en día, como les decía, varios están empezando a exportar al mundo. Pasemos a la siguiente. Bien, bueno, algunas de las otras medidas, les comentaba al principio la importancia que tuvieron algunas líneas de crédito, sobre todo para cuidar lo que tenía que ver con el empleo, todo lo que tienen que ver con los créditos de asistencia al trabajo y a la producción, donde están los créditos a monotributistas, autónomos, y hoy en día créditos especiales para el sector de la cultura, créditos a las empresas al 24%, para que puedan garantizar el pago de los salarios. La verdad que hemos puesto un sinnúmero de herramientas en marcha en este tiempo, que nos ha permitido, digamos, sin duda, poder cuidar lo más importante, que tiene que ver con que no se nos desplome todo lo que tiene que ver con el empleo en nuestro país. Obviamente es una situación muy compleja a nivel mundial, los indicadores económicos todos han ido bajando, pero bueno, hoy en día estamos reactivándonos en gran parte del país, y de hecho en algunos casos ya llegando a recuperar niveles vinculados a la prepandemia, y en este caso creemos que el financiamiento ha sido fundamental y ha sido clave para que las empresas puedan pasar estas etapas. Vamos a la siguiente. Bien, ahora llegamos a lo que tiene que ver con comentarles algunos programas con los que contamos, que cuentan con financiamiento internacional. Por un lado, estamos trabajando en un proyecto que viene de hace tiempo con el Banco Mundial para posibilitar el acceso a financiamiento a más largo plazo para las micro, pequeñas y medianas empresas. Acá en este caso, por ahí lo que quería destacar, vinculado, ¿no?, con esta charla que tiene que ver con el financiamiento y los ODS, digo, cómo además de este tipo de créditos, buscar promover el acceso al financiamiento de las MIPYMES, cuentan con otro tipo de componentes en el desarrollo que hacen foco en algunas de las otras dimensiones del desarrollo sostenible. En este caso, por ejemplo, este crédito cuenta con algunos apartados, por ejemplo, que promueven la inclusión de pueblos originarios. En este caso, lo que se hace es generar algunos criterios específicos, como por ejemplo, si las empresas están formadas por un 50% de sus miembros que pertenezcan a una comunidad que forma parte de un pueblo originario, o que tengan sus planes incluir empleados que pertenecen a ese colectivo, o se vinculen, por ejemplo, con algún tipo de proveedor, en ese caso lo que se hace es generar una mejor condición de crédito para esos sujetos. Lo mismo con lo que tiene que ver con la equidad de género. En este caso, por ejemplo, lo que se busca es brindar una mejor condición en casos en que haya una mujer en algún alto cargo gerencial, que se tenga al menos el 50% de empleadas mujeres, donde, digamos, obviamente se respete y se acredite la equidad salarial por tarea y función, que se tenga un mínimo de 50% de la participación accionaria en propiedad de mujeres, o alguna relación de negocio con alguna empresa que cumpla, ¿no?, con estos criterios que les mencionaba anteriormente. Pasemos a la siguiente. Otro de los créditos también, que este viene de largo alcance, es un programa que es con el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama PROCER. En este caso también se trabaja en poder identificar los riesgos ambientales y sociales, en ese caso ver que los proyectos encuadren con algunas directrices de políticas ambientales y de respeto a pueblos indígenas. Generalmente lo que se busca es, se genera una serie de actividades que están vinculadas a algún deterioro ambiental o que no contribuyen a la preservación del medio ambiente. Entonces, en este caso, esas actividades se diagnostican específicamente y se busca generar, digamos, si es necesario, alguna medida como para poder prevenir, reducir o mitigar
algún efecto que se pueda generar producto de este tipo de financiamiento. Y el siguiente, bueno, es el crédito que comentaba Cristian recién. Pasemos a la siguiente. Ahí está. Este es un crédito que se aprobó recientemente, como bien decía Cristian, en tiempo récord, gracias, bueno, a todo el trabajo que hicieron desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos, el BID, los equipos del Ministerio de Desarrollo Productivo. En este caso es un crédito histórico de un monto de $500 millones, donde lo que se va a buscar es generar un esquema de financiamiento para poder ayudar a lo que tiene que ver con la recuperación económica y poder restablecer la capacidad productiva de las pymes. En este caso va a contar con distintos instrumentos de financiamiento directo e indirecto del crédito. Y en este caso, por ejemplo, comentarles que este crédito tiene incluido un enfoque de género, a partir del cual, por ejemplo, el 20% de las operaciones que se realicen tienen que ser destinadas a empresas lideradas por mujeres. Con lo cual, bueno, acá atacamos nuevamente parte de los objetivos de desarrollo sostenibles, que tienen que ver con fomentar la industria, la innovación, el trabajo decente, el crecimiento económico, reducir desigualdades y también haciendo foco en el tema del género. Pasemos a la siguiente. Bien, por último, bueno, comentarles algunos desafíos que tenemos respecto de financiamiento con inclusión. Por un lado, bueno, poder mejorar los distintos instrumentos que tenemos para poder llegar con una fuerte impronta productiva y regional y abordar distintas realidades. Estamos nosotros empezando a trabajar con distintas áreas del gobierno nacional en, digamos, lo que se llama finanzas sostenibles específicamente, que consiste en poder generar prácticas y políticas que integren lo económico con lo social y lo ambiental. Lo que buscamos acá es poder generar un compromiso de los actores financieros para poder apalancar al mercado a través de distintas inversiones, de crédito, de promoción del ahorro, y buscar crear valor a través de productos y servicios que contribuyan a la mitigación del cambio climático y al cuidado del medio ambiente. En este sentido tenemos como dos objetivos principales. Por un lado, ver cómo integramos el concepto de sostenibilidad a todas las operaciones y de todos los actores del sistema, y en estas políticas que yo les comentaba que llevamos a cabo diariamente desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, bueno, cómo logramos integrar estas dimensiones, digamos, ambientales y también la de género, y después cómo podemos también, a partir del financiamiento, poder canalizarlo hacia distintas actividades que sean sostenibles, o hacia distintas actividades, por ejemplo, donde necesitemos potenciar a aquellas empresas que tengan que hacer reconversión para disminuir sus niveles de contaminación, ¿sí? Para poder ser más eficientes y para poder cambiar hacia un modelo de producción que sea más sostenible. Vamos a la última. Estos, bueno, también son grandes desafíos de transversalizar. Por un lado, el enfoque de género. Nuestro ministro dice siempre que una política productiva efectiva debe orientarse a poder reducir las brechas de género. En este sentido, quienes hayan estudiado, estando en contacto mucho con este tema, saben que dentro de lo que es la estructura productiva en sí misma hay grandes desigualdades que se van reproduciendo, y en este sentido creemos que es clave que el Ministerio de Desarrollo Productivo pueda trabajar en eso, y también que el financiamiento acompañe estas medidas, y por otro lado también transversalizar todo lo que tiene que ver con el enfoque ambiental, y en este sentido también recordar que, bueno, ninguna política productiva va a poder ser sustentable si no se piensa la dimensión ambiental. Así que bueno, hasta acá creo que ha llegado mi presentación, espero haber sido clara, y bueno, cualquier cosa a disposición. Muchísimas gracias, Leticia, por tu claridad y la cantidad de información que nos has brindado. La verdad que ha sido muy importante. Y bueno, coincidir con la importancia de impulsar y promover la reactivación productiva y así generar más fuentes de trabajo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, ¿no? Y acompañando a las pymes en este momento tan difícil y planificando la pospandemia.
y todo enmarcado, por lo que vemos en los ODS. La agenda de objetivos es tan vasta que proponen muchísimos puntos y que realmente son muy importantes para el desarrollo, como el trabajo decente, el hincapié que haces en la igualdad y paridad de género, medio ambiente, reducción de desigualdades, hambre cero. La verdad que es muy importante que toda la planificación que nos has mostrado y que se está llevando a cabo sea enmarcada dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Así que muchísimas gracias. Y antes de dar paso a las preguntas, quiero agradecer puntualmente al vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior del Senado, al senador Emiliano Reparás, al secretario de la Comisión, el senador Gervasio Bozano, y a la presencia de la senadora Gabriela de María, de la diputada María Elena Torresi, de la senadora Bécar Varela, del senador Paco Durañona y de la exministra de la Nación, Débora Giorgi. Así que muchísimas gracias a ellos y sin lugar a duda a todos los participantes. Ahora sí, vamos a dar paso a las preguntas que hemos tratado de resumir entre todas las inquietudes que nos han dado todos los participantes para poder hacer 1 o 2 preguntas por cada disertante. Así que, primero para vos, Cristian, 2 preguntas, y una de ellas es cómo están comunicando todas las acciones que van llevando a cabo y que hiciste referencia, y como segundo, las fortalezas y debilidades en el escenario post-pandemia que están viendo desde tu área. Bueno, a ver, con respecto a lo primero, nosotros somos más que nada un área de apoyo al gobierno nacional y a las provincias. Entonces, gestionamos, hacemos todo el trabajo de hablar con los multilaterales, conseguir el dinero, hacer los créditos, etcétera, y después cada área es la que comunica. Por eso habrán visto el tema de los hospitales móviles o distintos proyectos que se han presentado. Hace poco el presidente de la Nación presentó junto al ministro de Educación el proyecto de infraestructura universitaria. Bueno, y así una serie de cuestiones que no comunicamos nosotros de manera directa, porque, como te decía, somos un área de apoyos y sí lo comunican las distintas áreas de gestión. Y con respecto a las fortalezas y debilidades, a ver, ¿a qué parte te referís? ¿Del país, del proceso de formulación de políticas públicas? Sí, se refieren, lo que hemos, se refieren al escenario post-pandemia, ¿no? Las fortalezas y debilidades y el escenario un poquitito, en resumen, que se está viendo. Bueno, como le está pasando a todos los países del mundo, la pandemia primero ha demostrado que no estábamos preparados, no nosotros en Argentina, sino ni los países desarrollados, en los países donde supuestamente estaban los mejores sistemas de salud, donde tenían las instituciones más fuertes, etcétera. Hemos visto en los últimos meses cómo también la pandemia los ha afectado de manera muy, pero muy fuerte. Una fortaleza que nosotros tuvimos al inicio de la pandemia es que, viendo lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, tomamos decisiones, el presidente de la Nación tomó decisiones muy rápidas que nos permitieron estar ahora fortalecidos desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de las cuestiones de salud. Si no hubiéramos tomado esas decisiones, probablemente hubiéramos estado en condiciones muy difíciles para afrontar lo que actualmente nos está pasando, que sigue siendo muy difícil, pero podría haber sido mucho peor, y eso lo vemos con lo que ha pasado y lo que sigue pasando en países súper desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, donde la cantidad de muertos es tremenda. Con respecto a las debilidades, claramente esta pandemia va a dejar un sistema productivo y un sistema de pequeñas y medianas empresas con muchas dificultades. Ya Leticia nos contaba cómo están previendo y cómo están trabajando con distintos programas para poder atender esta emergencia. La vemos con anticipación porque sabemos que está pasando en otros lugares del mundo y porque sabemos que nos va a pasar y que está pasando en Argentina, pero estamos actuando en consecuencia. Y creo que eso también es una fortaleza, saber que si bien vamos a tener y estamos teniendo problemas económicos como están teniendo todos los países,
el presidente de la Nación claramente se enfocó en que primero está la salud de los argentinos. ¿Por qué? Porque una vida que se pierde es una vida que no se recupera. Y si bien un trabajo que se pierde es un trabajo que se puede recuperar, nos tenemos que ocupar para que ese trabajo que se pierde lo podamos recuperar rápidamente. Y por eso nosotros hacemos el aporte de salir a buscar financiamiento muy barato en lugares de los cuales nosotros somos dueños. No es que vamos a pedirle prestado a alguien que no conocemos. Nosotros somos dueños de estos bancos. En algunos con mayor capacidad, como por ejemplo en el BID, que tenemos casi el 12% de las acciones, o en CAF, o en Fonplata, que tenemos el 33%, el Banco Mundial quizás tenemos menos, pero en todos los hemos capitalizado y no les tenemos que ir ni a rogar, ni a pedirles por favor, ni nada por el estilo. Vamos a pedir lo que nos corresponde. Esas instituciones sirven porque existen, porque nosotros somos parte de las mismas, y en ese sentido ahora nos están devolviendo lo que nosotros hicimos para que fueran creadas. Así que la fortaleza de haber pensado durante mucho tiempo, años para atrás, la creación de estas instituciones, también es una fortaleza para adelante para saber utilizarlas con criterio. Muchísimas gracias, Cristian, y es lo que planteabas vos, que deben funcionar de manera anticíclica para cuando realmente tenemos problemas, prever en los buenos momentos para cuando realmente tenemos problemas. Y bueno, para Leticia, en el marco del financiamiento de equidad que planteaste, si hay un mínimo de mujeres que debe tener una pyme para acceder a este tipo de financiamiento, es una de las preguntas más reiteradas. Sí, a ver, eso depende de cómo lo establezca el programa específicamente. ¿Sí? En algunos casos, por ejemplo, el próximo crédito que está por salir, entiendo que tiene que ver con que haya, todavía no se termina de definir bien, pero que haya al menos un 51% de participación de la empresa en manos de mujeres. Hay otros casos como el crédito que les comentaba, del Banco Mundial, que es un programa de financiamiento a más largo plazo, financiamiento en dólares, en este caso sobre todo está más enfocado quizás a veces a operaciones de exportaciones. Se tienen distintos criterios, por ejemplo, que puedan tener a una mujer en un alto cargo gerencial, o tener más de un 50% de mujeres contratadas, respetando equidad salarial por tarea y función, o tener al menos un 51% de la propiedad accionaria. Digo, en este sentido no hay a veces un criterio unificado de cómo se acceden los programas. Lo importante, digo, es que estos temas empiezan a estar en la agenda y empiezan a visibilizarse. Obviamente no son las únicas medidas, digo, muchas veces lo charlamos con el equipo que asesora al ministro en materia de género, porque a veces podemos poner, por ejemplo, un cupo para empresas vinculadas a mujeres en una línea de financiamiento, pero resulta que el problema viene de más atrás, porque directamente esa cantidad de empresas todavía no existe porque las mujeres han, digamos, hemos estado de algún modo más relegadas a distintos tipos de tareas, más vinculadas a veces a lo social, digo, más fuera de algunos ámbitos productivos que de otros. Entonces, digo, en ese sentido, son distintas las estrategias que se deben trabajar para promover la inclusión y promover la equidad de género. Es un desafío, y es un desafío, bueno, poder hacerlo de manera transversal, ¿sí? Esto entendemos que a veces son algunos puntos que son convenientes, que ayudan, que fortalecen, pero bueno, también es necesario trabajar en materia de capacitación, en materia de sensibilización de los equipos de trabajo, de los equipos que forman parte de las empresas. Yo me focalicé, digamos, más que nada en financiamiento, pero bueno, en otras áreas, por ejemplo, de CEPYME, se está trabajando, por ejemplo, con programas de crédito fiscal hacia las empresas, donde se privilegia que haya algún componente de género y de sensibilización al entramado productivo sobre eso. Digo, hay muchas estrategias para trabajar, y es importante abordarlas y hacerlo de una manera transversal, al igual que los temas ambientales, ¿no? que son un gran desafío y que muchas veces pareciera ser de que hay que optar o por el crecimiento económico o por la sostenibilidad ambiental, y me parece que el gran desafío es poner a las dos cosas en la misma línea. Clarísimo, Leticia. Bueno, para ir concluyendo, muchísimas gracias
a ambos, tanto a Leticia como a Cristian, por la claridad y por su predisposición y aportes que han realizado en este webinar. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado, a todos los participantes, y decirles que vamos a enviarles por mail las dos presentaciones y el link del canal de YouTube por donde se va a pasar esta disertación. Así que van a tener toda la información a través del correo que les vamos a enviar. Así que muchísimas gracias, y bueno, los invitamos a compartir el cuarto encuentro de este ciclo Cooperación Internacional como Estrategia para la Integración y el Desarrollo Sostenible, Desafíos para la Nueva Normalidad, que será el próximo miércoles a las 2, el próximo miércoles 2 desde las 15 horas, bajo la consigna Nueva Gobernanza Global Local, y contará con la participación del director de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, FINDEL, el doctor Daniel Cravacore, y el jefe de Departamento de Promoción e Intercambio de Políticas Sociales Regionales del Instituto Social del Mercosur, doctor Nahuel O'Donnell. Muchísimas gracias a todos y todas, y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Chao, muchas gracias.